Hola, Zaragocistas, nueva anécdota en Santander, en un partido que para yo, pues, como dice Gaby, pues viene marcado por a rigurosa expulsión de Calero en dos amarillas que me parecen que son discutibles las dos, porque a primera vi a un jugador de la Racing de Santander que derriba a Vital y le advierte y la segunda jugada allí que Calero también la remata en el suelo, pero le saca tarjeta a Badía, no más a él y no a de un jugador do Racing de Santander. Y a partir de ahí, pues ya asoció usted poder puntuar, pues ya llegan menos en un partido que Alto Baso pues se tenía, no voy a decir que controlado, pero que sí que o Racing de Santander tampoco no llega creyendo guay de peligro. Sí que sí que llega muy tamán del área, llegan los demasiado metidos de zaga, con poca salida o contraataque, pero tampoco no se ha pasado guay de apuros. Eh, o desembolique los chicos do partido también conoce ese estado que se gana o Racing de Santander, pero ya lo que decía el otro día, ¿no? Que si ya vas mal y tampoco no te dejan competir guaire, pues es mucho más difícil y más en esta situación tan complicada y de un pues no sé qué plan se tenía para segundo tiempo, pero si en la primera jugada, otra vez en un córner, mal defendido, te fan gol por una, yo me pienso que ya decir, indolencia extensiva de Liso, que hay un jugador que le es vendido siempre, pero que le falta muchísimo en el aspecto defensivo y sí que no llegue lo suyo es defender, pero a lo menos pues una actitud que se vea pues unas ganas, una rasmia en defender, porque a mayor partidas veces defender con la mirada y si te sacan un centro cómodo que lo pueden pensar y lo pueden meter el balón a quieren, pues ya mucha más posibilidad de que rematen gol. Y después, pues una error grosera de Jair, que tampoco no ha mal partido, pero esa jugada pues también le marca porque hay un error que en un jugador profesional, pues veíaslo, pues no, sí con la de expulsión más a estos presents que hacíamos, pues ya es imposible puntuar y por ahora pues nos salva que el DS tampoco no gana, pero esto ya es cuestión de tiempo. Obviamente, si no se gana, pues yo a ver amigo digo que ganaremos con menos se piense, ¿no? Pero que a la fin llegue, pues, para repetir una semana y otra semana, pues lo mismo, ¿no? Porque se veía eh, con Gavis y Camillo dado una mica se veía en general una mejor disposición en el campo, una mejor actitud, un mejor eh, en general, pero que no llegue suficiente y más que más con esos errores que siempre pues nos penalizan muchísimo y en esta categoría pues no se puede ir dando presencia partido sí, partido también y la situación pues bueno, ya sabemos la que ya tampoco no se puede hacer un análisis do partido desde el minuto 30 y poco que ya somos con 10 ante un rival superior y demás, pues se trataba de probar de sobrevivir, pero
con esos presents, pues no se pudo. Y ahora, pues con dos partidos en casa nuestra, pues a ver si a la fin son capaces de ganar un partido en casa nuestra que llevan 3 meses sin hacerlo y, y ya que esta semana pues también pues, se ha confirmado casi seguro que a plaza de descenso va a estar entre Zaragoza y Eldense y también veremos como o Tenerife tendré que llegue casi desahucio pues al principio va a ganar que yo una cosa también lógica porque ya juega sin presión sin dar la cosa a perder y esa calidad de más que se suposa que tienes y que no has acabado en darle este de partidos, pues cuando se juega sin presión, pues y es más fácil de poder mostrarlo en el campo, como estos X que son en la zona alta de la clasificación, sin que se esperase que sean ahí, pues si les va bien la temporada y les sale bien las cosas, pues también sin presión o con menos presión que en los puestos, pues ahí, ahí están. Y pues una cosa que quería comentar, y es que porque siempre o casi siempre que se pierde, y Francho o otro canterano, como porque tenga el afecto Luna, otras vegadas, y sale a charlar con la prensa. Sí que Francho ya de capitán, pero también lo afectó cuando no llega capitán y también pues yo pienso que había otros jugadores veteranos que han también de contribuir esa capacidad de liderazgo en Nagoya y salir a charlar con la prensa porque yo entiendo que no es una cosa fácil, que también son ellos patiendo y que les gustaría sacar otros resultados, pero más, más le puede costar a Francho que antipartir de profesional como ellos y el zaragocista de cuna. Y de patiendo como jugador y como aficionado. Así es que, bueno, también cuando consigan un partido, pues me sería hoy que ese Francho también. Y ese día, pues quizá le sea a charlar y a decir a la prensa. Venga, bueno,